Bueno, muy bien, muy buenos días a todos los hermanos. Algunos saludé, otros no. Así que muy contento de estar acá con todos ustedes, poder compartir la palabra de Dios. Y la verdad que es un privilegio enorme, una responsabilidad grande poder tomar la palabra de Dios y poder compartirla con todos ustedes. Ayer tuvimos con los jóvenes en la reunión de jóvenes, después tuvimos hoy a la mañana la cena, compartieron también en la clase de mayores, y venimos hablando acerca de lo que son nuestras obras, de cómo nosotros actuamos después de haber conocido al Señor, de poder vivir en dependencia del Espíritu Santo, de no vivir conforme a lo que era nuestra vieja vida, a nuestros sentimientos. Hablamos en la clase de mayores acerca de las luchas que tenemos como creyentes. Hablamos que uno de nuestros enemigos era la carne y teníamos que vencer a este enemigo con el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Cada uno de nosotros, cuando le conocimos al Señor como nuestro Salvador personal, creímos en nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos selló, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y también entonces a partir de ese momento el Espíritu Santo mora en cada una de nuestras vidas. Somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo está en nosotros y nos da el poder para vivir conforme a lo que Dios quiere para nuestra vida. Cuando yo le preguntaba acerca del tema de esta reunión, me daban esta idea de poder hacer un poquito una comparación, ¿no? de el sentimiento, los sentimientos versus la espiritualidad. Vivir por sentimientos o vivir, como decíamos recién, en dependencia del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Y saben que nuestros sentimientos son muy inestables. Son muy inestables. Con nuestros sentimientos podemos agradar a Dios a veces, pero muchas veces desagradamos a Dios. Muchas veces desagradamos a Dios. Por eso tenemos que poner nuestros sentimientos bajo la influencia y la dirección del Espíritu Santo. No que nuestra espiritualidad esté dependiendo de nuestros sentimientos, porque yo hoy puedo sentirme bien. Y puedo estar acá adelante compartiendo la palabra de Dios, pero mañana no me siento bien. Y pudiendo tener la responsabilidad de compartir un ministerio, de compartir algo, de servir al Señor, por ahí como no estoy bien, me quedo en mi casa. Me quedo en mi casa. Hay iglesias donde la gente se va a sentirse bien. Y yo escuché una vez a don Guillermo Húngaro que decía que estas iglesias son iglesias hepatalginas. Iglesias de Patagina. Y cuando voy le pregunto, ¿pero por qué don Guillermo de Patagina? Y porque se siente bien. ¿Se acuerdan la propaganda? Me siento bien, a pesar de todo me siento bien. Bueno, la gente va a sentirse bien y a veces no es tiempo de por ahí sentirse bien, porque a veces tenemos que ser confrontados con nuestro pecado, a veces, muchas veces. Y tenemos que ser contristados por este pecado, nos tenemos que arrepentir. Y entonces volver de vuelta al camino de estar en la comunión del servicio al Señor. Entonces, con nuestros sentimientos podemos agradar a Dios. Hoy a la mañana, por ejemplo, cuando estábamos en la cena, sentíamos este gozo, ¿no? De poder darle la gloria a Dios, de poder recordar al Señor lo que hizo por nosotros, muriendo ahí en esa cruz. El justo muriendo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios y mostrando su amor, mostrando su misericordia, derramando su gracia sobre cada una de nuestras vidas. No merecíamos la salvación, no merecíamos ser perdonados de nuestros pecados, pero Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso nos gozábamos, nos alegrábamos. Ese sentir, ¿no? de poder alabar a Dios y esa gratitud, de darle gracias por lo que Él hizo por nosotros. Pero muchas veces, como decíamos, el sentimiento no es de felicidad, de gozo, sino muchas veces de tristeza. ¿Saben qué? Cuando nosotros pecamos, dice la palabra de Dios que el Espíritu se contrista, está en nosotros.
y es contristado por el pecado. Y nos hace sentir a nosotros ese dolor, ¿no?, de haberle fallado a Dios. Y esa necesidad de volverse a Él en arrepentimiento, sabiendo de que Él es justo, fiel y justo, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, los sentimientos dependen del corazón. Si estamos bien, tenemos buenos sentimientos. Si estamos mal, tenemos malos sentimientos. Por eso el corazón es inestable. Y dice la palabra de Dios allí en Jeremías que el corazón, ¿qué es? Engañoso. Engañoso. Ayer también lo hablamos con los jóvenes. Más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. A veces ni nosotros conocemos nuestro corazón. No sabemos cómo vamos a estar hoy, cómo vamos a estar dentro de un rato. No sabemos cómo vamos a estar mañana. Solo Dios lo sabe. Por eso tenemos que no poner nuestros sentimientos por encima de nuestra vida espiritual, sino que subordinar, ¿no?, nuestros sentimientos a nuestra vida espiritual, a nuestra espiritualidad, a nuestra vida dependiendo del Espíritu Santo. Y yo tomé este personaje. Estamos viendo algunos personajes. Ayer vimos a Salomón, hoy a la mañana hace unos momentos también a Josué. Y ahora me gustaría ver a Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? Hermano de Jacob, aquellos gemelos que nacieron en el mismo hogar. Y bueno, uno era de una manera, otro de otra, en todo aspecto. Ya en apariencia física, en gustos y en un montón de cosas. Hasta en la preferencia entre los padres. Uno lo prefería a uno. Jacob era preferido por su padre Isaac, porque él era un hombre de campo, cazaba, pero, Esaú era preferido de Isaac y Jacob de Rebeca, ¿se acuerdan? Porque él estaba en la casa, le gustaba cocinar, era un hombre de estar puertas adentro, ¿no? Tiendas adentro, mejor dicho, porque en ese tiempo habitaban en tiendas, pero vemos ahí entonces a Esaú y vamos a ver cómo él, en vez de vivir su vida en dependencia del Espíritu, vivió por sentimiento. Lo que él sentía, hacía. Él lo que él sentía, hacía. Y vamos a ver algunas cosas acá para sacar algunas lecciones espirituales para nosotros también, para que no caigamos en el mismo error. Vamos a leer algunos textos rápidamente, ahí en Génesis capítulo 25. Vamos a leer algunos versículos para entrar en el tema. Y ahí en Génesis capítulo 25, versículo 29, dice que Jacob estaba en la casa y estaba cocinando, estaba haciendo un guiso. Esaú se había ido a cazar al campo, era un hombre de campo, andaba ahí. Y dice que Jacob hizo un potaje, hizo un guiso ahí de lentejas, como vamos a ver más adelante. Y dice, volviendo Esaú del campo, estaba cansado. Claro, anduvo todos estos días, todo este tiempo ahí en el campo y vuelve cansado. Y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan y del guisado de lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Comió, bebió, se levantó y se fue. Así, dice acá, menospreció Esaú la primogenitura. Vamos a otra lectura, ahí en el capítulo 26, versículo 34 y 35. Dice ahí, después, pasando el tiempo, dice que cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, porque estas mujeres que él tomó, dos encima, no eran del pueblo de Israel, sino eran extranjeras, eran de otros pueblos, no pertenecían al pueblo de Dios.
Por eso dice que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Capítulo 27, versículo 38. Llega el momento en donde Isaac piensa que se va a morir, aunque vivió más años, y entonces rápidamente quiere darle la bendición a su hijo preferido, Esaú. Pero Dios había dicho, ¿se acuerdan que eran gemelos? Y ahí en su vientre, cuando estaban en la panza los dos de Rebeca, había como una lucha ahí. Y entonces ellos reciben esta revelación de Dios de que había dos naciones ahí. Y que en un momento ellos sabían que el menor iba a servir al mayor. Que no iba a ser el caso como pasa siempre, como es normal, que el hijo primogénito, el que nace primero, era el que iba a recibir todos los beneficios de la primogenitura, sino que en este caso iba a ser al revés. Dios lo había dicho, porque Dios es soberano, y Dios sabe por qué hace las cosas, y Dios ya tenía previsto esto, que después, bueno, con el tiempo nosotros sabemos por qué, porque nos damos cuenta cómo fue uno y cómo fue otro. Entonces, Isaac, sabiendo esto, no haciendo caso a la voluntad de Dios, lo llama a Esaú para que bendecirlo y le dice, bueno, mira, yo ya estoy viejo, quiero comer de tu casa, de lo que vos me traes cuando vas a cazar por ahí, prepárame algo para comer, así yo te doy la bendición. Y claro, Rebeca estaba escuchando y cuando Esaú se fue al campo, ella arma ahí con Jacob un engaño, se hace pasar por Esaú, se pone, ¿no?, la piel en las manos porque Esaú era muy velludo, y entonces se hace pasar por Esaú, matan un cabrito, ahí hacen un guiso, él comió, y entonces fíjense cómo Isaac también, dependiendo de sus sentimientos, ya no veía. Y quería gustar, quería oler, a ver si era su hijo Esaú, quería oler y quería palpar, ¿no? Dependiendo no de lo que Dios había dicho en su momento, sino de los sentimientos, de los sentidos. Ahora, viene el engaño. Y entonces, ¿qué hace Isaac? Bendice a Jacob. Y entonces dice ahí, versículo 38, que cuando viene Esaú y se encuentra que el que había sido bendecido fue Jacob y no él, dice ahí que Esaú respondió a su padre, ¿no tiene más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó la voz y lloró. Entonces Isaac le habló y le dijo, bueno, aquí será la habitación en grosura, tu habitación en grosura de la tierra y en el rocío de los cielos de arriba. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. La bendición ya había sido de Jacob. Él se dio cuenta de que Dios había dicho en su momento que el que iba a ser bendecido era Jacob. Y ya no se podía volver atrás, porque él conocía cuál era la voluntad de Dios. Y dice ahí, 41, dice, y aborreció Esaú a Jacob. Lo aborreció. Le tuvo una bronca ahí que lo quería matar, dice, por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, ese corazón que es engañoso, como decíamos, ¿llegará los días de luto de mi padre? Es decir, cuando mi padre muera, se la tengo jurada a este. Y yo mataré a mi hermano Jacob. Yo lo mataré. Cuando muera mi padre, bueno, ahora sí voy a tomar venganza, porque él tomó mi lugar, me suplantó. Bueno, eso es lo que significa el nombre de Jacob, ¿no? Suplantador, engañador. Entonces vemos cómo él actúa una y otra vez por medio de sus sentimientos. Entonces vamos a ver algunas cosas. Ah, me falta un texto más. Hebreos capítulo 12. Vamos a Hebreos capítulo 12, porque lo menciona también acá Jacob. Y dice en un momento ahí, en el capítulo 12,
dice algo acerca de Esaú. Algo muy triste. Dice versículo 16. Vine hablando, ¿no?, de que no haya raíz de amargura en nosotros, que nos estorbe. Y muchos se han contaminado. Y dice, no sea que algún fornicario o profano, como Esaú, profano le dice, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por una sola comida. Es como que el escritor acá se asombra, ¿no? Dice, no fue la comida para toda la vida. No fue como un canje inteligente lo que hizo ahí en ese momento, sino que por una sola comida, por un solo plato de comida, vendió la primogenitura. Y le dice profano. Dice alguien que no valora las cosas de Dios, las bendiciones de Dios, que la pisotea, que es irreverente. Así lo describe acá Esaú, porque ya sabés que ahí, aún deseando heredar la bendición, fue desechado. Dice, y no hubo oportunidad de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Claro, él se dio cuenta después de toda la pérdida material que iba a tener. Y entonces no le convenía. No es que estaba arrepentido de que estaba despreciando las bendiciones que Dios le podía dar, sino que él estaba arrepentido de lo material que por ahí podía perder. Y lo procuró con lágrimas, pero ya era tarde. Ya era tarde. Dios lo llama profano. Ahora vamos a ver algunas cosas. Ahí vemos, ¿no?, hambriento volviendo del campo a comer. Y vamos a ver que él, por actuar por sus sentimientos, fue irreverente, indiferente, insensato, indolente. Y por último, iracundo. Quería matar a su hermano. Así que vamos rápidamente entonces con estos puntos. Él fue el que despreció la primogenitura en primer lugar. ¿Qué era la primogenitura? Porque uno se pregunta, ¿qué será eso de la primogenitura? Porque el primer hijo, el primogénito, recibía varias bendiciones. Primero recibía el doble de todo. El doble de la herencia la recibía el primogénito. No es como hoy, que entre varios hermanos nos dividimos la herencia en partes iguales. Bueno, en ese tiempo no. El primogénito recibía el doble. Y entonces no solamente heredaba el doble de lo material, sino que había cosas espirituales también. Por eso Dios le llama profano. Dice que él recibía el liderazgo de toda la familia o el clan en ese momento, o de la tribu. Él ejercía el liderazgo, iba a ser el líder. Todos lo iban a tener que seguir a él. Y recibía el privilegio sacerdotal ante Dios y de toda la familia. ¿Qué tenía que hacer? Presentaba sacrificio, ofrenda, oraciones a Dios. O sea que era también una tarea espiritual. Porque en ese tiempo todavía no estaba el sacerdocio, era la época de los patriarcas, no estaba la ley todavía. Entonces el primogénito tenía que ser el sacerdote de la familia, tenía que mediar ante Dios por toda la familia, por toda la familia. Era una tarea muy importante y él la desechó, la tuvo en poco, la tuvo en poco. Él sí quería lo material, claro, lo material me conviene. Pero no, lo de Dios, no, ¿para qué? El sacerdote de la familia, ¿para qué me va a servir esto? Decía. Yo me voy a morir, yo quiero comer, ahora tengo hambre, ¿qué me importa la primogenitura? Así pensaba él. Y así podemos pensar muchos de nosotros a veces. Muchas veces es como que despreciamos lo que Dios nos da. Por eso tenemos que no vivir por sentimientos, sino bajo la guía del Espíritu Santo, vivir en espíritu, como Dios quiere. Ahora, vamos rápido ahí, irreverente fue. Dice, el guiso de lenteja es figura de aquellos valores terrenales, ¿no? Para satisfacer las cosas de ahora, no lo que tiene trascendencia eterna, lo de ahora, quiero disfrutar el ahora, el momento. ¿Vieron cómo está la propaganda, no? Disfrutar el momento, el sabor del encuentro, disfrutar el momento. El mañana no importa, las consecuencias después no importan. Viví el momento, ya, ahora.
Porque por ahí en algún momento te vas a morir, como dijo Esaú acá. Yo me voy a morir. ¿Para qué me sirve? Y entonces vemos que este plato de comida es figura de todas estas cosas, ¿no? Y ahí vemos el guiso de lenteja. Con este frío, qué rico, ¿no? Un buen guisito de lenteja ahora. Pero bueno, dice acá que en algún momento consideramos que son mayor de estima que los privilegios celestiales, las cosas del momento. Así tuvo un poco Esaú, ¿no? Fue irreverente, le dice profano. Profano significa eso, irreverente. No tuvo respeto por las cosas que Dios le estaba ofreciendo, por las cosas de Dios, las cosas celestiales. En el Nuevo Testamento, Esaú es llamado justamente así, profano. Una sola comida vendió su primogenitura. El término para profanar ahí es irreverente, pisotear, algo vulgar. Esaú no valoró con temor de Dios lo que el Señor le estaba entregando. No lo valoró. Él conocía todas estas cosas, ¿eh? No es que él no conocía, él sabía todas las bendiciones y todo lo que significaba la primogenitura, pero no tuvo temor de Dios, lo despreció. Por eso dice ahí, cuando leíamos en Hebreos, ¿no? Él lo despreció por un solo plato de lentejas. Fue irreverente. ¿Qué dice ahí Romanos capítulo 8, versículo 15? Lo leíamos hoy a la mañana. Porque los que son de la carne, los que piensan con el corazón, con el sentimiento, no pueden agradar a Dios. Piensan solamente en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. ¿Saben qué? Si Esaú hubiera sido alguien espiritual, ¿saben cómo hubiera abrazado la primogenitura? ¿Saben cómo hubiera recibido esta bendición que Dios le estaba dando? Pero no lo hizo, porque era de la carne. Y los que son de la carne, dice acá, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Él fue irreverente, pero también fue indiferente. Fue indiferente. ¿Por qué? Porque con las palabras que dice ahí, de que él comió, se levantó y se fue, ahí cuando escribe el autor acá de Génesis, que es Moisés, por revelación de Dios, él es como que va poniendo, ¿no?, estos pasos que él hizo. Comió, bebió, se levantó, se fue como diciendo, no le importó nada. No le importó nada. Bueno, el contexto dice que Esaú vendió su primogenitura por un guisado de lentejas. Y entonces, al detenernos en alguna de estas palabras, podemos identificar la indiferencia en el corazón de él. La indiferencia. Una indiferencia total por los favores de Dios. Comió, ¿para qué me sirve la primogenitura? Comió, bebió, se levantó, se fue. Ahí lo tenemos, comiendo, satisfaciendo, ¿no?, esa hambre que tenía en ese momento. El mañana no importa, no importa. Yo quiero comer ahora y lo voy a hacer ya. Tengo hambre, me voy a morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Comió, bebió, se levantó y se fue. ¿Qué dice ahí? Segunda a los Corintios, capítulo 10. Creo que también algo leímos esta mañana. Dice ahí en el capítulo 10, versículo 3 al 7, porque aunque andamos en la carne todavía está nuestra vieja naturaleza con nosotros, hasta que el Señor no nos lleve al cielo y seamos transformados a imagen y semejanza de Él, todavía tenemos que luchar con la carne. Eso hablamos hoy a la mañana. Dice, estamos en la carne, pero no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso hablamos hoy a la mañana. Y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y dice, miráis las cosas según las apariencias. Si alguno es persuadido de sí mismo de que es de Cristo,
esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Miren, son todas cosas apariencias, ¿no? Y si nos dejamos llevar por la carne, y bueno, vamos a hacer eso. Pero nosotros, dice acá, no tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, no a lo que sentimos. No a lo que sentimos. Porque muchas veces lo que sentimos no es para obedecer a Cristo, sino todo lo contrario. Pero tenemos que llevar nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Dice, y así miramos no las cosas según las apariencias, sino persuadidos de que es la voluntad de Dios, de que es la voluntad de Cristo. No mirando por las apariencias, sino persuadidos de que agradamos a Dios. Fue irreverente, indiferente, insensato. ¿Qué es un insensato? Ayer hablábamos de la sabiduría. ¿Qué era la sabiduría? El conocimiento puesto en práctica. Ahora, el conocimiento no puesto en práctica, no obedeciendo a lo que Dios me dice y lo que yo conozco, lo que es la voluntad de Dios, es insensatez. Es ser insensato. Es ser un necio, porque es no recibir el consejo. Bueno, él fue insensato, porque él conocía lo que significaba la primogenitura. Conocía que él era el primogénito que podía recibir esta herencia. Pero la menospreció, fue insensato. Cuando dice así menospreció Esaú la primogenitura, nos hace ver su gran equivocación y falta de discernimiento. ¿Sabe qué? Cuando nosotros nos manejamos por nuestros sentimientos, no tenemos discernimiento. No hay discernimiento. Porque nos manejamos según lo que sentimos, como Esaú, y entonces no hay discernimiento. El discernimiento viene cuando yo soy obediente a Dios y empiezo a conocer y a entender todo lo que Dios quiere para mi vida. Ahí soy alguien que tiene discernimiento, empiezo a entender porque yo estoy en sintonía con Dios. Pero si vivo conforme a la carne, olvídense, voy a ser insensato. Voy a ser un insensato. Miren, comió ahí. Pensemos, a veces nosotros descuidamos, cambiamos o negociamos las bendiciones y privilegios que Dios nos ha dado, como la relación con Él, con nuestra familia de la manera que Dios quiere, el ministerio, un trabajo honesto y bueno, y otras cosas que son de valor temporal y engañosos y corruptibles. Si descuidamos estas cosas, no vamos a hacer las cosas como Dios quiere. Vamos a hacer todo lo contrario. Nos vamos a manejar por nuestros sentimientos y vamos a ser como Esaú. Él fue insensato. No aceptó el consejo de Dios. ¿Qué dice ahí este texto? Efesios 1:17. Pablo oraba, ¿no? Oraba por los efesios y decía que Dios os dé espíritu ¿de qué? De sabiduría y conocimiento pleno de Él. Ese tiene que ser también nuestra oración para nosotros y para los demás, ¿no? Que dé un espíritu alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Ven? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, no ser insensatos. Que tengamos, dice acá, sepamos cuál es la esperanza, la cual Él nos ha llamado para recibir una herencia que está reservada así en los cielos, ¿no? Para nosotros. Pero que podamos entender esto, que tengamos un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Esto tenemos que tener. No tenemos que ser insensatos. En la medida que Dios nos va dando luz para entender lo que Dios tiene preparado para nosotros, bueno, de esa manera tenemos que vivir. De esa manera tenemos que vivir. Fue insensato, fue indolente. Cuando Esaú era de 40 años, ¿qué hizo después también? Tomó a estas dos mujeres. Estas dos mujeres. Que no eran del pueblo de Dios. Y Dios había dicho anteriormente de que no tenía que unirse con alguien que era un pueblo extranjero. Porque después iban a terminar adorando otros dioses.
Entonces Dios quería que se casen, pero del mismo pueblo, de la misma parentela. Entonces vemos ahí que fue amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y a él no le importó. Él sabía que no tenía que casarse con otras mujeres extranjeras, que tenía que casarse con aquellas que eran de su parentela en ese tiempo, como después pasó con Jacob. Y fue amargura de espíritu para sus padres. Ahora, ¿se acuerdan de Sansón, no? Sansón hizo lo mismo. Él estaba ahí y vio una mujer filistea de Timnat y entonces fue y le dijo a su padre, tómamela para mujer. Y ellos le decían, no, pero ¿por qué? ¿No hay entre nuestro pueblo mujer para que vos te puedas casar? No. Tómamela porque a mí me gusta. Me gusta. Y bueno, ahí ellos cedieron, porque en ese momento era así, ¿no? Los padres tenían que ir y arreglar todo el matrimonio, en ese tiempo era así, y bueno, la tomaron por mujer. Y así le fue mal con este matrimonio, porque no era de su pueblo, era de otro pueblo que no adoraba el mismo Dios. Sansón quiso hacer lo que quería, con sus sentimientos. Ahí en Éxodo capítulo 34 y en Deuteronomio habla de no mezclarse con los pueblos vecinos, porque lo iban a arrastrar hasta sus dioses. No había que casarse, dar sus hijos a sus hijos a sus hijas, ni sus hijas a sus hijos. No había que mezclarse. Entonces, la Biblia nos dice a nosotros que no tenemos que unirnos en yugo desigual también, con los incrédulos. No unirse en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hay? ¿No? Las tinieblas con la luz y Cristo con Belial. ¿Qué comunión hay? Pero esto es para los jóvenes y también para los grandes cuando armamos alguna sociedad o algo. No unirse en yugo desigual. ¿Sos joven? ¿Todavía no te casaste? Bueno, buscá la voluntad de Dios. Dios te va a guiar y te va a dar la compañera o el compañero para toda tu vida. Y si no, preguntarle a algunos que buscaron la voluntad de Dios de esta manera, cómo Dios bendice. Cómo Dios bendice. Y preguntarle a alguno que tuvo una experiencia de unirse en yugo desigual, cómo fue su experiencia también. No caigas en este error. No caigas en esto de buscar la compañera para toda la vida según tus sentimientos, sino buscando la voluntad de Dios. Pero por último, pues ya se nos fue la hora, ¿qué hizo? Lo quiso matar al hermano. Fue iracundo. Se llenó de ira. Dice, cuando se muera mi papá, listo, es boleta. Dice ahí que aborreció y lo quería matar cuando muera Jacob. Lleno de ira, ahí lo vemos al final, aunque después se reconcilia, ¿no? Pero vemos que en ese momento lo quería matar. Dice ahí Proverbios capítulo 22, los últimos textos que vamos a leer, y dice versículo 29, 22, dice acá, el hombre iracundo, ¿qué hace? Levanta contiendas. Quiere pelear, se quiere pelear ahí, quiere hacer algo que después se va a arrepentir. Y dice, y el furioso muchas veces peca. ¿No nos pasó a veces? ¿No nos pasó a veces que nos enojamos, nos llenamos de ira, hicimos algo que después nos tuvimos que arrepentir? A mí me pasó. A mí me pasó. Entonces acá dice, el hombre furioso muchas veces peca. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Santiago 1:20 dice que la ira del hombre no obra ¿qué? La justicia de Dios. Hace todo lo contrario. Como dice ahí el proverbio, muchas veces peca. Muchas veces peca. Dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quédense tranquilos que si actúan con ira, seguramente van a cometer un pecado que después se van a arrepentir. Y Efesios 1, 31, 32,
Y con este es el último texto que vamos a leer. Efesios 1, 31 al 32. Dice acá, anoté mal me parece. No es 1. Creo que es el 4. Dice, quítese. No contristen al Espíritu Santo, el cual fuimos sellados para el día de redención. Y dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien que sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Cristo perdonó a vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Ser misericordiosos. Alguien nos hizo un mal, un daño, y sí, nos enojamos. No nos gustan estas cosas. Pero dice acá que tenemos que ser benignos. Tenemos que ser misericordiosos, perdonarnos, como Cristo nos perdonó. ¿Vamos a llegar a hacer eso? Y bueno, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo lo podemos hacer. Dios no nos va a pedir algo que no lo podemos hacer. Dios no nos va a mandar a hacer algo que no lo podemos hacer. Si Dios nos dice que tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó, es porque lo podemos hacer. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo. Si lo hacemos con nuestros sentimientos, quédense tranquilos que vamos a pecar muchas veces como leíamos en el proverbio. Por eso, y ya con esto terminamos, que Dios nos ayude. Dios nos ayude a cada uno de nosotros a vivir no de acuerdo a nuestros sentimientos, sino poner nuestros sentimientos subordinados al poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros, a este Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos da el poder para poder vivir conforme a lo que Dios quiere. Que Dios bendiga su palabra.